este sistema me está gustando, porque finalmente cuando nos veíamos allá de viaje, nos veíamos con un grupo. Ahora tengo la oportunidad, por lo menos, de entrar en contacto con una cantidad de gente que a veces no necesariamente veía a todo el mundo en todas las reuniones, así que está bueno. Vamos a trabajar en el día de hoy sobre una revisión, una más, ustedes dirán una más, esta profesora se volvió obsesiva, pero lo que abunda no daña, y además porque voy a poner en sus manos un recurso, que es un Power, que ustedes pueden usar en sus propias capacitaciones, en sus propias asesorías, cuando lo crean conveniente. Por otro lado, vamos a referirnos a la temática de la clase 3, que se está cursando en este momento, y que tiene que ver justamente con esta cuestión de las tareas. Cuando ustedes me están comunicando que la vuelta a clase es generalmente una vuelta a clase con un modelo alternado, con un modelo de horario restringido, entonces justamente vuelven a cobrar importancia las tareas, porque hay que hacer un equilibrio entre lo que se puede dar presencialmente en ese horario restringido y lo que se va a dar al niño para que complete en su casa. Entonces, como verán, la temática de nuestra clase 3 es una temática vigente, porque ustedes van a tener que equilibrar la clase presencial y el material no presencial. Pero ahora tratando de ajustar la articulación entre uno y otro. Hasta ahora las tareas se daban para la casa y, como hemos dicho repetidamente, tenían distinto destino. En algunas casas se habrá podido trabajar, en otras no, etcétera. Nosotros sabemos que hubo todo tipo de variantes. Ahora bien, en este momento, si nosotros tenemos, aunque sea una hora frente a los chicos, esa hora nos tiene que servir para marcar la línea y luego la tarea que demos para la casa tiene que tener un mayor ajuste, una mejor continuidad y tiene que tender hacia liberar a la familia, a los adultos, de las responsabilidades de la transmisión. El adulto tendrá la responsabilidad de garantizar que el chico cumplimente la tarea cuando no está en la escuela. Pero la tarea tendría que tener una característica que vaya permitiendo cada vez más la autonomía del alumno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero repasar con ustedes, le voy a ir pidiendo a Mara, creo que administra Mara, que vaya poniendo el Power, es repasar una vez más el modelo de trabajo que caracteriza nuestro accionar. Fíjense el título que hemos elegido. La enseñanza de la lengua escrita en la escuela. Aprender a leer y escribir, primer ciclo. Leer y escribir para aprender, segundo ciclo. Y esto tiene que ver con marcar una y otra vez para todos nosotros las continuidades. Es decir, nosotros estamos trabajando de una manera articulada y armónica desde primer grado hasta sexto grado. Esa continuidad está
digamos, dividida en 2 ciclos, pero eso no quiere decir que el modelo no sea un continuo. Entonces, una vez más, quiero pasar, este es un antiguo Power que teníamos allá lejos hace tiempo, que lo retomé y lo reelaboré en algunos aspectos para este encuentro. Entonces, queda claro que nos vamos a referir a la continuidad. Nosotros trabajamos de una manera, puede tener distinto nombre, pero trabajamos de una manera en primer ciclo y de la misma manera, con continuidad en el segundo ciclo. Pero lógicamente, el hecho de que estemos trabajando sobre distinta extensión y complejidad hace que haya en esas continuidades unos matices diferenciales que vamos a remarcar una y otra vez. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Sí, ¿podemos pasar a la siguiente? Mara. Sí, no me... Ahí está, ahí está. ¿Ese, profe? A ver. ¿No podemos? Todavía no se ve. Todavía no. Ahí. Bueno. No, Mara, No, todavía, Mara. ¿No será que no lo guardaste, que todavía está...? No, no, en mi pantalla aparece. Ah, bueno. Sí, creo que estoy teniendo problemas de conectividad, capaz. de conectividad, sí. Ah, bueno, bueno. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Claro, yo se los pasé a ustedes. Y yo estoy en una computadora que no tengo ese material. Porque estoy en otro lugar donde, bueno. Puede ir leyendo la siguiente diapositiva y usted interviene, profe. Ah, sí. Bueno, Sí. bueno, podríamos hacer eso, o si no, Profe, mirá, dejá, yo tengo, tiene que cerrar el Power y después volverlo a abrir. No le está reconociendo nomás. Cerrar y después volver a abrir. Bien. Bueno, de todas maneras lo que les quiero decir es esto. Ustedes van a ver ahí, al costadito lo ven, porque por lo menos ven los colores. Había unas marquitas en colorado. En el primer modelo, no importa, quedémonos tranquilos porque en el primer modelo, a ver si ahora se pudiera... No, no quiere. Marta, no lo tenés vos, ¿no? Sí, profe. A ver, voy a probar a ver si puedo. A ver si vos lo podés poner. Sí, voy a ver. Bueno, de todas maneras, a ver, lo primero no hace ni siquiera falta que lo tengamos enfrente, es lo de siempre. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando sobre este modelo equilibrado y que se continúa con un modelo de multicomponentes. ¿Por qué se continúa con un modelo de multicomponentes en el segundo ciclo? Porque aumenta la densidad de los textos y además la mirada que nosotros le pedimos al chico, ya entre cuarto y sexto grado, es una mirada muchísimo más abarcativa de otros problemas que no le vamos a pedir con un texto sencillo de primer ciclo. Ahora, en el Power ustedes van a ver, cuando lo tengan, van a ver que hay una primera lámina donde decimos lo de siempre, ¿no? Nosotros siempre estamos trabajando sobre procesos de comprensión y producción de la lengua escrita como patrimonio, como sistema y como forma, estilo, modo.
En ese caso, ese modelo se da en los 2 ciclos. Siempre vamos a estar trabajando en un patrimonio cultural que es los escritos, la escritura y la lectura. Ese es nuestro patrimonio cultural. Siempre vamos a estar trabajando, ¿qué sistema rige esto? Si yo estoy en primer ciclo, le tengo que dar mucha importancia al sistema de la palabra, porque el chico tiene que aprender en primer ciclo una cosa que tiene que estar consolidada en tercer grado. Un texto tiene oraciones y la oración tiene una palabra detrás de la otra, no pegadas, no pedazos de cosas, palabra con todas las letras, en el orden que corresponde, en la cantidad que corresponde, que se entiendan muy bien, que estén separadas unas de las otras. Esto tiene que ser el nudo de nuestro trabajo. Ustedes como referentes, los profesores, los maestros, no pueden darse por descansados hasta que no vean que los chicos llegan a tercer grado pudiendo escribir un pequeño texto que tenga las palabras que se entiendan, no pegadas, no fragmentos, no pedazos de cosas. Que esas palabras se entiendan bien, que esas palabras estén conformando un texto que puede ser una oración, pero que esté clara y correctamente escrita. Cuando eso se logra, podemos pasar a un segundo ciclo y hacer todo lo demás. Si eso no se logra, no se puede hacer todo lo demás, porque quiere decir que el chico no tiene la palabra claramente identificada, ni para leerla ni para escribirla. Entonces, por eso quiero insistir, acá van a tener, en este nuevo Power, cuando alguna vez podamos verlo, y si no, no importa, van a tener en negro las actividades que conocemos, y en rojo van a estar las habilidades implicadas. ¿Por qué las escribí de esta manera? Porque cuando ustedes como referentes, ustedes como profesores de la capacitación, y aún como maestro, frente a un padre que pregunte, la pregunta del millón siempre es, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo suprimir esta actividad que ya la hice? Entonces ahí se van ustedes al coloradito. Con cada actividad les puse el coloradito. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes le dicen, mire, usted puede decir, ¿para qué tengo que leerles el cuento? Yo no le puedo contestar a un docente, usted tiene que leer el cuento porque usted tiene que leer el cuento porque así está en la secuencia. Esto no es una razón, yo no lo admitiría, por ejemplo. Pero si a mí me dicen, mire, la escucha se trabaja tanto como el habla. La escucha atenta implica un esfuerzo mental. Cuando usted lee el cuento y los chicos lo escuchan, están realizando una actividad cognitiva, están realizando un proceso de pensamiento. Entonces, en este Power, ustedes van a tener escrito en negro lo que sería la tarea o actividad, y escrito en rojo el proceso intelectual. Cuando ustedes le fundamentan a un maestro, le dicen, es importante que los chicos lean con los compañeros, lean en voz alta, lean solos después. ¿Por qué es importante? Si me hace perder el tiempo. Porque ahí están, anticipando, infieren, construyen socialmente el conocimiento, releen para buscar. Entonces, la manera de usar este Power es usar lo que está escrito en negro para decir lo que hay que hacer, y lo que
está escrito en rojo para explicar de alguna manera por qué es importante hacerlo y no omitirlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer ciclo lo tenemos más claro, obviamente que lo tenemos más claro. Pero siempre vale, porque siempre hay alguna actividad que, o porque no me alcanza el tiempo, o por cualquier cosa, siempre hay una que mejor no lo hago en este momento. Sin embargo, los romanos tenían un dicho, apresúrate lentamente. Dicho en latín era festina lente, apresúrate lentamente. Como nosotros estamos en un año excepcional, a lo mejor queremos apresurarnos apresuradamente. Queremos apurar procesos porque nos come la ansiedad de que los chicos no tuvieron clase, que tienen clase restringida, que no pudieron, que el año que viene andás a ver lo que me espera. Nada peor que apurarse cuando la situación es tan delicada. Nosotros no podemos quemar etapas. Entonces, justamente porque tenemos poco tiempo, hay que hacer alguna actividad o secuencia completa y detallada, no pedazos de cosas, completa y detallada. Y después hay que articularla con una tarea para el hogar completa y detallada. Porque si no lo hacen el poquito tiempo que tienen los chicos para entender lo que tienen que hacer, lo van a pasar en medio de sus ansiedades. Y esto no puede suceder. Entonces, acuérdense, en negro va lo que hay que hacer. Por ejemplo, la escritura. Observar la escritura experta del docente, un chico chiquito. Mejor que no lo hago. No, mejor que sí lo hace. Aproveche un pizarrón y escriba algo delante de los chicos. ¿Por qué? Porque está observando la escritura experta. Recuerden que escribir significa ir contando cómo se escribe. Vean por dónde empiezo. Vean cómo sigo la línea. Vean cómo separo las palabras. Voy a leer la primera palabra que escribí. Voy a leer la segunda. Ustedes vayan mirando, porque eso lo van a tener que hacer. Ojo, entonces, en rojo van a tener observar. En negro van a tener escritura experta del docente. En rojo, ¿qué van a tener? Observa. El chico observa. Experimentar escrituras. El chico intenta escribir. Experimenta. ¿Se equivoca? Sí, se equivoca, porque está experimentando. Escribe con ayuda, escribe solo. Después tienen reflexionar sobre la escritura. Es decir, experimentó una escritura, pero no lo dejamos tranquilo. Le hacemos reflexionar sobre lo que escribió, cómo lo escribieron los demás, cómo se escribe. Falta una letra, hay una que te da la vuelta, está en espejo. Esto es reflexiona sobre la escritura. No pierdo el tiempo. Copiar, revisar y reescribir. No solo copiar. Revisar y reescribir. Eso se llama copia inteligente. Bien. Las tareas, entonces, en el primer ciclo, ustedes saben perfectamente que, a ver, acá. Ah, parece que podemos avanzar. Sí, pero... Maravilla total. Bueno, lo primero ya lo había dicho. Primero, segundo, estamos acá, sí. Observar la escritura experta, eso es lo que acabamos. Sigamos, pasemos la lámina, pasemos la imagen, la otra. Las tareas están organizadas para decir, bueno, ustedes saben,
texto, cultura, conversación, oralidad, lectura modélica, oralidad otra vez. Escuchar, recordar, contestar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque el chico está escuchando, pero no solamente está escuchando, está recordando lo que escuchó. No solamente está recordando para su propia mente, va a contestar preguntas y va a tratar de acordarse mejor y voy a poder releerle el texto. Sigamos, avancemos. Las tareas que tienen que ver con renarración, recitado, etc. Recordar y decir cada vez mejor. Recuerden, cuando uno recita, se tiene que acordar de memoria. Sí, señor, se tiene que acordar todas las palabras de un poema, no la invento. Eso es una forma de la memoria que hay que ejercitar. Otra forma de la memoria es la forma de la memoria que recuerda globalmente por grandes núcleos, cuando renarro. Hay una diferencia entre, si yo recuerdo una receta de cocina y me olvido de los ingredientes, no me sale el pastel. ¿Está claro? Entonces, hay una manera de recordar. Los ingredientes me los tengo que acordar, señores. A lo mejor en el proceso puedo ir viendo, pero los ingredientes me los tengo que acordar, inclusive el proceso. Entonces, hay formas del recuerdo. El maestro tiene que saber por qué le tiene que hacer recitar el poema. Porque hay una memoria estricta. Y además, las palabras del poema se me graban en la cabeza. Porque me la tuve que acordar de memoria. No es de antes del diluvio acordarse de un poema. Es muy importante. Ejercitar la memoria es muy importante. Ahora, no le ejercitemos con pavadas. Un poema vale la pena aprendérselo, pero no vale la pena aprenderse en memoria un cuento. El cuento se puede renarrar por grandes bloques significativos, ¿está claro? La tarea del docente es ayudar a recuperar información, anotar palabras clave, leerlas en el pizarrón, señalar las escrituras. ¿Qué hace el chico? Va observando lecturas y escrituras modelo. Sigamos, por favor. Siempre cuando esto sucede, que empiezan a observar el texto, está observando muchas cosas. Para texto, formato, diagramación del texto para leer. La observación se hace cada vez más atenta. Y necesito esa observación cada vez más atenta porque me voy acercando a tener que empezar a leer y escribir yo. Entonces la observación se hace cada vez más aguda. Sigamos. Ahora vamos del texto a la palabra. Ya tenemos el texto en el pizarrón, las palabras clave, y cada niño tiene un texto. Esto es muy importante. Cada niño tiene un texto. Acá me quiero detener. Si ustedes van a tener clase restringida, por favor, cuando los chicos están con ustedes, tomarse el trabajo de cada niño su texto. Le copian la lecturita. Le dan la copia de la lecturita, porque posiblemente la tarea tenga que ver con volver a la lecturita que hizo con ustedes. ¿Entienden lo que digo? La pequeña lectura la tienen que tener y llevársela a la casa. Para organizar la tarea en la escuela es ahora que lo tienen con ustedes y en la casa. Entonces, es muy importante tomarse el trabajo de hacerle el texto a cada chico. Cada chico tiene que llevarse el texto a la casa. Muy bien, sigamos. El docente obviamente tiene que hacer todo esto. Esto es muy importante para los asesores, para los referentes, para todo el mundo que vaya a la escuela. Preguntan, dame ayuda, anota las palabras clave, repite, etc. Todo esto es lo que el chico tiene que mirar. La tarea de los alumnos es que se van concentrando en las marcas gráficas del texto y van a su atención y a su memoria. Sigamos. Tarea 6.
empiezan las tareas en que con un corpus de palabras los chicos escriben, revisan. Entonces, acá se trabaja sobre un corpus restringido de palabras y empiezan tareas muy específicas. Comparar y clasificar. No solo largas y cortas. Esto es lo que hacen casi todos. Largas y cortas, con letras altas y bajas, con tilde, sin tilde, con una vocal, con una consonante, con dos vocales, con dos consonantes, con la misma vocal, con distinta vocal. Recuerden que comparar y clasificar palabras pueden abordarla de muchas maneras en forma de distintos juegos. Ahora vamos a buscar esto. Palabras que tengan tilde. Ahora vamos a buscar esto. Ahora vamos a buscar aquello. Ahora este grupo va a buscar esto y nos va a decir que encontró, aunque no sean grupos, aunque estén separados. Estos dos chicos van a buscar esto, estos dos chicos. Recuerden todo lo que se puede comparar y clasificar. Para decirle al maestro, no se quede en larga y corta y ya te terminó todo. ¿Está? Bien. O por ejemplo, yo puedo hacer en la clase larga y corta. Y con el mismo grupo de palabras le puedo decir, bueno, a ver, pone en una fila todas las que tengan esta vocal, la O, cuando llegues a tu casa. Y en otro lugar, en otro grupo, anotá todas las que tengan esta, que no tengan O. ¿Entienden? Entonces, sobre el mismo modelo, yo puedo hacer una tarea con una transferencia razonable para la casa. Sigamos, por favor. Cuando yo escribo algo pequeño, para que los chicos se paren en sílabas, siempre recuerden, en negro tengo lo que estoy haciendo y en rojo tengo la actividad intelectual que estoy llevando a cabo. Si les hago separar en sílabas, si les hago separar las letras de la palabra, si les hago reconocer las letras, si les hago volver a armar las sílabas, volver a armar la palabra, yo los estoy haciendo analizar cuando separo, sintetizar cuando junto. Entonces, no tengo que hacer una sola cosa de estas. Tengo que hacerlas todas. Siempre voy a estar analizando y sintetizando. Bien, sigamos. Si yo ahora hice hacer todo ese trabajo, ya el chico operó con ese grupo de palabras y puede enfocar el dictado. El dictado al docente y el docente escribe, el dictado en pizarrón, el dictado en cuaderno. Ahí están resolviendo problemas de escritura, porque los aprendieron primero, entonces ahora los están resolviendo por su cuenta. Y no solamente los resuelve, sino que mira lo que hizo y entonces argumenta, ¿por qué puso esto? ¿Por qué puso esto? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que se olvidó? Etcétera, etcétera. Revisa inteligentemente todo lo que escribió al dictado, por ejemplo. Y usen todas las formas de dictado. Un chico le dicta al otro, le dictan al maestro, el maestro escribe y se equivoca o pregunta, ¿y acá qué tengo que poner? Todas las formas posibles para que los chicos esas palabras que han trabajado las puedan desmenuzar y volver a armar. Sigamos. Cuando el chico les hace el siguiente nivel, que es la lectura entre distractores, ahí están discriminando. Discriminar, es decir, es ver claramente en qué reside la diferencia entre una palabra y otra. No solamente que son diferentes, pero ¿por qué son diferentes? Y además, ¿por qué cada vez que leo una palabra tengo que leer todas las letras de la palabra? No puedo leerlas globalmente porque me puedo confundir entre conejo y consejo. Entonces, hacer este ejercicio
después de haber hecho todo lo anterior, es fundamental. Antes no. Pero cuando hizo todo lo anterior, está en condiciones de discriminar finamente cuál es la diferencia entre una palabra y la otra. Y va elaborando en su mente la idea de que para leer tiene que leer con atención cada palabra. No puede leer apurado. Bien, sigamos. Las tareas de cierre, después de haber hecho todo esto, no hay que olvidárselas. Tiene que escribir y tiene que tratar de escribir pequeñas frases con las palabras que aprendió. Para eso puede trabajar colaborativamente, escribir frases breves con las palabras conocidas, revisar su libreta diccionario y anotar todas las palabras que aprendió. Estas son tareas de cierre con los chicos pequeños. Sigamos, por favor. Cuando los chicos escriben colectivamente esas frases breves, tienen las tareas que hicieron en el cuaderno, la libreta diccionario, el texto que le dieron. Entonces, acá dice escribir colectivamente, pero si ustedes tienen que articular tareas para la casa y tareas para el aula, a lo mejor, si ya han hecho el texto, si tienen las tareas en el cuaderno y si tienen su libreta diccionario, esta sería una tarea para hacer en la casa. A ver, con las palabras que aprendiste, escribí una pequeña oración, consulta las tareas, el texto, etc. Y esa puede ser una tarea para la casa articulada con la tarea que realizó en clase con ustedes o con sus docentes asesorados. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Ahora vamos a pasar a las tareas, la siguiente lámina. Frases breves con palabras conocidas, eso es. Bueno, pasemos a la siguiente. Siguiente. Ahora, este mismo modelo se continúa en el segundo ciclo. Lo mismo, tenemos una propuesta didáctica. Siempre estamos articulando lengua escrita patrimonio, lengua escrita sistema, lengua escrita estilo. En los dos ciclos. Sigamos, por favor. Ahora vamos a ver este cuadro. En la parte izquierda del cuadro tienen ustedes lo que acabamos de ver, el modelo alfabetizador básico que se desarrolla entre primero y tercero. En la columna de la derecha van a tener el modelo de componentes de segundo ciclo. Donde antes hay conversación, que es una forma de la prelectura, porque la conversación se hace antes de aprender a leer en primer ciclo, acá tienen la prelectura de un texto. Después vamos a ver en qué consiste. Donde antes tenían las actividades analíticas fuertemente centradas en la palabra o en la pequeña frase, ahora también tienen donde antes tenían las pueden leer en silencio, lo pueden leer con un compañero, si se pudiera trabajar en grupo, si no se puede trabajar en grupo, lo leen solos. Pero, ¿qué se hace después? Sabemos que esa primera lectura sirve no para entender completamente el texto, sirve para identificar dudas, problemas, lo que uno no entiende, o lo que uno cree que entiende, pero que en realidad está teniendo problemas para comprender. Esa primera lectura hay que respetarla y hay que pedirla
a partir de tercero y seguro de cuarto a sexto. Lean primero el texto y anoten en un cuaderno, en un borrador, sus dudas. ¿Qué es lo que no están entendiendo? Esa es una lectura activa, reflexionada, que permite anticipar, hacer procesos de inferencia, manifestar dudas. Luego viene en la prelectura la lectura con los compañeros y el docente. No, por favor, sigamos en la lámina anterior. La anterior. Cuando leo con mis compañeros y mi docente, ahí es el lugar de discutir interpretaciones de mi primera lectura. Releo, busco. Sobre todo, la prelectura debería aclarar el vocabulario novedoso que tiene este texto. Porque si no, no se puede seguir adelante con las tareas analíticas. Yo tengo que tener claro lo que el texto dice en materia de vocabulario. ¿Entienden? Entonces, la prelectura tiene estos pasos, pero lo que tiene que ser el resultado de la prelectura es que yo entienda el vocabulario, aunque después lo trabaje mejor en la lectura analítica, pero yo no me puedo pasar al análisis si hay palabras que no entendí. Eso lo tiene que aclarar el docente para dar por finalizada la prelectura. ¿Está claro? Bien, sigamos. Ahora sí. Ahora viene la lectura analítica por componentes, donde ahí tenían, antes en primer ciclo, tenían el análisis de la palabra para aprender a escribir palabras de una detrás de otra. Ahora tienen el análisis del texto que están leyendo, pues están en segundo ciclo. Entonces, hicieron una aclaración del vocabulario cuando plantearon las dudas en el momento de la prelectura. Ahora vuelven al texto y verifican que entendieron el vocabulario. Es posible que acá vuelvan a hacer preguntas sobre el vocabulario. Es posible que acá puedan buscar en el diccionario, pero ya buscan en el diccionario de una manera inteligente, porque buscan lo que necesitan para el sentido del texto, no cualquier cosa. No la primera entrada del diccionario, la que necesito para entender este texto que tengo enfrente. Entonces, observen que el vocabulario lo estamos trabajando 2 veces. Cuando terminan la prelectura, bueno, a ver, que entendieron las palabras del texto, vamos a anotarlas en el pizarrón. Cuando vuelven a la parte analítica, vuelven a leer el texto y ahí verifican otra vez si realmente comprendieron y vuelven a hacer las preguntas cuando las tengan que hacer, porque ese es un trabajo en clase. Segundo trabajo, la estructura sintáctica. Esto es lo que en general no hacen, e invito seriamente a que se haga. El texto tiene párrafos, los párrafos tienen oraciones, sobre todo el expositivo, no vayamos al cuento. Cuando yo estoy explicando esto, siempre aconsejo que se enseñe a leer sobre texto expositivo. Porque el texto expositivo presenta un tema con un grado menos equívoco de sentidos que se disparen. Un texto que pretende informar algo en el ámbito de un campo del conocimiento no está abierto a tantas interpretaciones como un texto literario. Entonces, propongo que para hacer este trabajo desmenuzado, usen pequeños textos expositivos vinculados con los campos del conocimiento que se vehiculizan en la escuela. Luego, por supuesto, se lee literatura, y mucha, y se lee poesía, y mucha. Pero para enseñar esto, conviene un texto expositivo breve y claro. La estructura sintáctica, entonces, opera
sobre cada párrafo de ese texto expositivo, reconociendo el párrafo como una unidad, y sobre las oraciones del párrafo. En torno de las oraciones del párrafo, ¿cuál puede ser el problema? Que las oraciones del párrafo sean oraciones compuestas y complejas, es decir, que en su interior tienen coordinaciones y subordinaciones. ¿Qué hay que hacer? Separarlas en oraciones simples. Y después volverlas a armar. ¿Por qué separar en oraciones simples? Es un proceso analítico paralelo al momento en que el chico tomaba una palabra y separaba las sílabas y las letras y después las volvía a unir. Ahora toma una oración, separa una oración compuesta y compleja en partes. Recuerden nuestros ejemplos, que tenemos muchos ejemplos. El tigre que había corrido y venía con sed se detuvo en la orilla. El tigre se detuvo en la orilla. El tigre había corrido. El tigre venía con sed. Esto es todo lo que yo tengo que entender. Después lo vuelvo a unir. El tigre que venía corriendo se detuvo en la orilla. El tigre que venía corriendo y venía con sed se detuvo en la orilla. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Entienden? Si no lo hacen, los chicos no se acostumbran a tratar de entender un texto compuesto y complejo. Luego, trabajar las relaciones de referencia. Por favor, no se lo omita a este paso. Todo pronombre es un problema para un chico que no sabe. ¿A qué apunta ese lo que está en el texto? ¿A qué apunta ese me que está en el texto? Llenarlo de significado. Ve a qué apunta. Si hay un qué, ¿a qué se está refiriendo? Si hay un eso, ¿a qué se está refiriendo? Son todas relaciones que dentro del texto apuntan hacia otra parte del texto, señalan a otra parte del texto, se llenan de significado. Entonces, si el chico no los individualiza, si no hace ese trabajo con su docente, con todas las referencias, se queda sin entender. Entonces, recuerden. Y luego recuperar elementos tácitos. El sujeto tácito, el sujeto desinencial, como lo quieran llamar, para nosotros puede no ser un problema, pero para un chico ya no sabe a qué se refiere ese verbo que está ahí suelto y que no tiene el sujeto expresado. Entonces, acostúmbrense a pedir un trabajo minucioso en esos planos, que en general la gente no lo está realizando. Y luego las inferencias. ¿Qué tengo que saber para llenar huecos de información? Si yo digo, fue al cine cuando se podía, fue al cine, las entradas estaban carísimas. Entre fue al cine y las entradas estaban carísimas, hay un proceso intermedio. Cuando uno va al cine, saca entradas, porque no se entra libremente. Hay que sacar una entrada y pagarlas. Las entradas pueden ser baratas o caras. A ustedes esto les parece una estupidez. Pero hay inferencias en los textos que para los chicos no son de ninguna manera claras. Entonces uno tiene que pensar cuál puede ser el lugar donde hay que reponer una información cultural, porque eso es una información cultural, es un conocimiento del mundo, donde hay que reponer una información cultural que resulta que no está necesariamente en la cabeza de los chicos. O si está, bienvenido sea, pero hay que preguntarle si está.
¿Está claro? Bueno, sigamos por favor. Y la poslectura, en estos casos, tiene más variantes que las que yo anoté, y con esto vamos a terminar este Power. Tiene más variantes, pero uno tiene que hacer estos ejercicios después, que son identificar partes del texto y ordenarlas en un esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, bueno, en este texto informativo tenía esta información, esquema del texto. Esquema del texto. Subtitular. Si yo le puedo poner un subtítulo a cada párrafo, tratando de ver qué idea desarrolló cada párrafo, es que entendí. Esa es una tarea muy interesante. Pongan algún subtítulo. Resumir. Escribir un texto similar. Contestar y formular preguntas sobre el texto. Por ejemplo, ¿qué te podría yo preguntar en un examen sobre este texto de ciencias naturales que acabas de leer? No siempre es contestar una pregunta. A veces es más interesante pedirles a los chicos, ¿qué te parece que te preguntaría en un examen? Y otros. Acá no lo escribí, pero lo va a escribir Marta. En rojo. Cuando puedo hacer todo esto, después lo va a escribir y lo va a llenar. Cuando puedo hacer todo esto, en rojo es porque tengo un modelo mental del texto. Cuando hice todo este proceso de prelectura, lectura analítica y postlectura con todas estas actividades, yo puedo decir, ese chico tiene un modelo mental del texto que leyó. Lo entendió, lo trabajó, lo puede explicar. Entonces esto cerraría con un cartel en rojo. Modelo mental del texto, que me lo olvidé. ¿De acuerdo? Bien. Con esto termina la parte de exposición. Podemos sacar el Power. Va a quedar a su disposición. Marta le va a añadir modelo mental y lo va a transmitir a todo el grupo porque queda para ustedes, para su comprensión. Miren, estuvimos desde el comienzo, ustedes dirán, trabajando sobre lo mismo. Sí. Fuimos recursivos. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Fuimos recursivos para comprender la metodología didáctica, para la metodología de nuestro trabajo, ver las correlaciones y ver todo lo que tengo que ayudar a un maestro, ayudar como referente, ayudar como capacitador, para que estas cosas pasen en el aula y que pasen bien. Y que el maestro cada vez reciba más razones para hacer las cosas, no obligaciones. Lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Esa es la peor manera de entender. Por eso trabajamos esta forma con los rojos y los negritos. Es decir, cómo es que cada cosa responde a un criterio, responde a una actividad intelectual. Bueno, ahora me quiero referir, acá me dice, alguien me está diciendo que les parece que el Power les está ayudando para asesorar. Esa era la intención y me agrada. Por supuesto, nos vamos a seguir viendo, podemos profundizar, ¿no? Bien. Ahora entonces quiero referirme a la parte de la clase 3 de ustedes, y con esto, ¿hasta qué hora tengo, Martita? Y cuando usted termine nomás, profe, tenemos habilitado el horario. Bueno, no voy a llevarles mucho más tiempo porque esto fue denso, pero por supuesto, ¿qué hacemos?
se quedan ustedes con el Zoom, se quedan ustedes con el Power, lo miran, lo ponen en marcha si pueden y hacen llegar sus observaciones críticas a los adjuntos y de los adjuntos hacia mí para que en una próxima instancia de encuentro podamos aclarar aquellos que les haya quedado como duda. Ahora lo que quiero decirles es, dadas las características que ustedes están teniendo en el regreso al aula, insisto mucho en que ustedes van a tener que poner su esfuerzo en que el maestro articule lo que está haciendo en esa hora, 2 horas, etcétera, que tiene frente a los chicos, con lo que les pide que hagan. Eso es articular la tarea de la clase con la tarea para el hogar. Bien, lo primero que vamos a pedir es que ya basta de cargar a los padres. Entonces, si ustedes hicieron lo que apareció en el Power, fácilmente pueden organizar tareas similares para hacer en la casa mientras no están con ustedes y después vuelven. Si lo entendieron bien, van a poder elegir un pequeño texto que tenga el mismo problema. El asunto es que ahora la tarea para la casa no puede tener un problema de más. Tiene que tener el mismo nivel de problematicidad que se estuvo desarrollando en la clase, para que el chico pueda hacer una transferencia sencilla. No le podemos pedir transferencias elaboradas, ni podemos seguir sobrecargando a la familia. Por eso es muy importante que el texto que ustedes desarrollaron en clase lo tenga cada chico. Y a lo mejor la tarea para el hogar es volver a ciertas tareas que se hicieron en clase, volverlas a realizar, hacer tareas similares. Por eso en el Power se les dan muchas posibilidades, más todas las que tienen en las secuencias, más todas las que tienen en los cuadernillos. Es decir, por favor, en materia de tarea no nos podemos quejar. Entonces, lo que ustedes le van a pedir es un refuerzo de lo que hizo con ustedes. No pueden, y por favor le dicen esto al maestro, no pueden pedir algo que sea un esfuerzo suplementario para el chico. Ya basta de sobrecargar a la familia. Ustedes tienen que, digamos, pactar con la familia que el chico haga la tarea en los momentos en que no están con ustedes. Entonces, recuerden que ustedes tenían como trabajo, articular con los materiales a su disposición. Por el momento entiendo que tienen el cuadernillo 1 editado por la provincia. En algún momento llegará el 2. Mientras tanto tienen cuadernillo de la provincia, cuadernillos de Nación, guías que estuvimos manejando en el primer periodo, cuando no había clases para nada. Secuencias que hicimos ahora las número 1. Materiales de manual. Lo que tienen que saber con este Power que estuvimos viendo hoy es qué tengo que buscar, qué tengo que enseñar yo en clase y qué tengo que asesorar para que el maestro enseñe, enseñarle al maestro en la capacitación, dialogar con él. No todos le van a tener que enseñar, hay cosas que el maestro sabe hacer perfectamente después de tantos años, pero digamos, dialogar con el maestro en la capacitación sobre este punto y pedirle que cuando articule la tarea no incluya contenidos que requieran padres. Esto es el eje de mi encuentro de hoy. Volver a nuestro esquema didáctico, a nuestro modelo, ver que ese modelo tiene una continuidad, establecer claramente qué esperamos en primer ciclo y en segundo ciclo, y articular inteligentemente las tareas
para lograr la autonomía progresiva del alumno. Bueno, yo con esto me despido, les dejo como tarea en este momento, ustedes, si alguno tiene una pregunta para hacer en este momento, por supuesto dejamos un espacio. Si no, las preguntas se las hacen llegar a los adjuntos. Pero si alguien quiere preguntar algo ahora, con todo gusto escucho. Sí, sí, profe, yo le quería consultar algo aprovechando este repaso, porque honestamente viene perfecto para retomar las ideas básicas. Mirando un poquito el modelo multicomponencial, profesora, a partir de la tarea 7, nosotros tenemos... ¿Se escucha, profe? Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. Continúo, profe. No, le decía que teniendo en cuenta el repaso que estuvimos haciendo, justamente acá estoy mirando el modelo multicomponencial a partir de la tarea 7. Yo pregunto, profe, porque en realidad concretamente el año pasado una colega me había consultado porque ella miraba el modelo multicomponencial, justamente era paralela a mi grado, y estuvimos aplicando, de hecho, nos fue bien, muy bien nos fue, y ella me dice componencial. A partir de la tarea 7 me dice, yo miro el diseño curricular y miro el NAP. ¿Qué pasa con el tema de las convenciones ortográficas y el análisis morfológico de las palabras? ¿En qué momento o cómo se abordaría, me decía ella, o si esto es sujeto a cambios, porque tenemos pautas claras desde la tarea 7.1 a la 7.6? Cuando ustedes revisan cuál es el lugar del ortográfico, el lugar del ortográfico se da en muchos niveles, y es buena su pregunta, colega. Cuando ustedes revisan la primera vez el vocabulario, ahí, cuando la primera vez el chico dice, no entiendo esta palabra, el docente tiene que escribirla y tiene que llamar la atención sobre la correcta escritura de la palabra y su correcta lectura. Y ahí tenemos ortografía y ortología, pronunciación y correcta escritura. Luego, cuando el alumno está leyendo, la está recibiendo a la ortografía a través de la lectura. Pero cuando está escribiendo y revisa su escrito en los procesos de reescritura, pues yo no los cité acá, pero los doy por descontados. Cuando un chico revisa, tiene que hacer borrador 1, borrador 2, borrador 3, cuando está escribiendo, ¿verdad? Ahí ustedes tienen un esquema de escritura. En ese esquema de escritura aparece la revisión ortográfica del propio escrito. Entonces, ustedes esto lo tienen que complementar con la escritura en proceso que la tienen desarrollada en el módulo de segundo ciclo, ¿no? Y ahí tienen ustedes el análisis de los borradores, la reescritura, el análisis de problemas, la búsqueda en diccionario, la normalización ortográfica. Profe. Sí. Sí, justamente eso también le quería consultar, porque acá en la página 41, justamente del módulo para segundo ciclo, tenemos nosotros la estructura, el esquema para trabajar la escritura. Y eso justamente era una duda que tenía, si esto, en cierto modo, podemos, aparte de tener un modelo multicomponencial que tiene en cuenta la escritura, complementar, porque acá tenemos la revisión. ¿Saben qué pasa, colegas? Yo no lo puse a continuación del Power, pónganlo ustedes. Cuando dicen, hay tareas de post-lectura que consisten en escribir, ustedes ahí le dicen al docente, bueno, ¿escribir cómo? ¿Escribir cómo? Escribir como tenemos en el modelo de escritura. Se escriben borradores, se revisan los borradores, se normaliza la ortografía. Respecto de la morfología, es decir, la composición de las palabras, uno puede enseñar morfología por aparte, pero como yo acá estoy fuertemente centrada en la lectura del texto, yo invito a integrar los aspectos morfológicos en la comprensión.
Cuando yo encuentro en un texto la palabra panadero, yo tengo que saber que la palabra panadero refiere al agente que fabrica el pan. ¿Entienden? Y panificación es el proceso. Y panadería es el lugar donde se vende. Entonces, cuando yo le digo a un chico que tiene que comprender un vocablo, es buen momento para que ese vocablo, con su significado y su significante, pueda ser integrado tal vez en una familia de palabras para que el chico entienda de qué está hablando el texto. ¿Está? Entonces, yo invito siempre a incorporar el trabajo en la lectura y en la escritura. No me opongo a que haya enseñanza por aparte, como si fuera un contenido independiente, porque la gramática puede ser enseñada aparte como contenido independiente. Pero en general, en el aula y sobre todo en la escuela primaria, preferimos que el contenido gramatical sea integrado al proceso de comprensión y producción. ¿Entienden? Entonces, si ustedes hablan de morfología, que sea porque la morfología sirvió para entender algo de ese texto que estaba ahí. Tómense el trabajo ustedes, cuando leen el texto que le dan al alumno, de ver cuál sería el contenido morfológico que tiene que saber. Por ejemplo, ¿qué tiene que saber en materia de los tiempos verbales? Si hay un proceso, ¿de qué me están hablando? ¿De algo que pasó antes? ¿Que pasó antes de antes? Es decir, ¿por qué tengo un pluscuamperfecto? Entonces, ahí tienen la morfología ligada a un proceso de comprensión. Y con esto ya me dieron pie para el encuentro próximo. Me encantó. Me encantó. Gracias, colega. ¿Sabe qué, profe? Lo último que le digo, para que no se extienda, porque sé que por ahí también su tiempo vale mucho, yo creo que el docente, en particular el maestro de grado o maestra de grado, siempre tiene estas dudas, porque ve un modelo, como usted bien decía en la clase pasada, por ahí la nomenclatura, la idea de una propuesta metodológica siempre es flexible, pero hay algunas cuestiones que se presentan ahí en la ejecución. Y bueno, este es un planteo bueno para seguir abordándolo, porque entendiendo que tenemos 4 ejes fundamentales en los NAP y en el diseño curricular, por ahí el docente quiere saber cómo va a enmarcar o cómo va a abarcar. Articula. Muy bien, vamos a organizar algo porque me encantó. Me encantó la idea y me parece que da para un rico intercambio que posiblemente lleve más de un encuentro de estos, porque valdría la pena profundizar esos aspectos de articulación entre el saber gramatical. Recuerden que nosotros tenemos un material escrito, que lo vamos a reflotar con el equipo, que tiene que ver con la enseñanza de la gramática en la escuela primaria. Y en ese material escrito nosotros hemos desarrollado, sobre la base de muchos consultores que tuvimos, especialmente en el ciclo de desarrollo profesional docente, que nosotros gestionamos desde el Ministerio de Educación, tuvimos el aporte de Ángela Di Tulio, de la Academia Española, tuvimos el aporte de Isabel Otañi, tuvimos el aporte de Guiomar Ciapucio y tuvimos el aporte de Zulema Solana. Es decir, tuvimos Universidad de Rosario, Universidad del Comahue, Universidad de Buenos Aires. Sí. Y toda esa gente nos ayudó a pensar la enseñanza de la gramática. Y ellas trabajan 2 líneas de enseñanza de gramática que nosotros hemos retrabajado para la provincia en ese material, que tienen que ver, una tiene que enseñar a leer y escribir textos, y otra es la gramática como saber per se, por sí mismo. No están peleadas, pero en principio, y más que nada, en este regreso al aula, con un mes escaso, 2 meses, no sé qué tenemos,
vamos a tratar de focalizarnos en la comprensión de la producción. Pero de todas maneras es un buen tema para profundizar en nuestro próximo encuentro, colegas. Sí, profe, porque siempre está la duda presente ahí en esa parte de la gramática, cómo aplicarla, cómo llegar a esa parte. Así que sería muy importante, como dice el colega, trabajar Sería sobre muy eso. importante. Sí, por de profe. pronto recuerden, por de pronto aténganse a lo que ya tenemos. En las tareas de la lectura analítica en segundo ciclo hay lugar para la gramática. La gramática vinculada a la comprensión y la producción. No todavía la gramática aislada, pero hay lugar para la gramática. ¿Está claro? No es que dejamos de lado lo que dice el diseño, no es que dejamos de lado lo que dicen los NAP. Lo estamos poniendo ahí. ¿Está? Entonces, lo mismo puede pasar en un tercer grado, tranquilamente. Cuando leen un pequeño texto, hay lugar para la formación de palabras. Hay lugar para el estudio de la oración sencilla. ¿Está? Cuando produzco y cuando leo. Por ahora, ahí. No como saber aislado. Con esto, no discutimos lo que dice el currículum. Lo localizamos didácticamente. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Me alegro de haber compartido este espacio con ustedes. Hagan llegar más consultas, por favor, porque ya se nos va la hora. Hagan llegar más consultas, por supuesto, a los adjuntos. Ellos me lo transmiten. Y así como hoy hay una linda perspectiva para seguir desarrollando qué pasa entre un cuarto y un sexto grado, vamos a seguir trabajando sobre estos temas. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez muchísimas gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Sí.